La sombra silenciosa. En el pequeño pueblo de San Roble, las mañanas siempre olían a pan recién horneado y café tostado. Los vecinos se saludaban con la calma de quien repite una rutina aprendida desde la infancia. Pero en medio de esa aparente normalidad, caminaba un niño que parecía no pertenecer del todo a ese mundo. Julián, de apenas 12 años, delgado, con cabello castaño enredado y unos ojos inmensos que parecían observarlo todo sin decir nada. Julián había sido diagnosticado con autismo no verbal cuando tenía 4 años. Desde entonces, las palabras se habían convertido en un muro inaccesible para él. Sus silencios no eran simples ausencias, eran océanos profundos que pocos se atrevían a explorar. En la escuela, su forma de ser despertaba reacciones diversas. Algunos lo ignoraban, otros lo trataban con una compasión incómoda, y los más crueles se reían de su manera de caminar, de los movimientos repetitivos de sus manos o de la forma en que evitaba mirar a los ojos. La vida de Julián era un constante ejercicio de resistencia silenciosa. Cada risa burlona, cada mirada de desprecio, se clavaba en él como agujas invisibles. Su madre, Elena, era la única que conocía la sensibilidad inmensa que habitaba en ese silencio. Sabía que su hijo sentía más de lo que mostraba, que comprendía más de lo que muchos imaginaban. Lo que nadie, ni siquiera ella, alcanzaba a sospechar era que dentro de ese niño, aparentemente callado, existía un universo musical que esperaba el momento exacto para despertar. El rumor inesperado. Una tarde cualquiera, el colegio vibraba con el bullicio de los recreos. Las risas y los gritos de los niños llenaban los pasillos y las ventanas abiertas dejaban entrar el aroma del azahar que crecía en el patio. En medio de aquel caos alegre, la maestra de música, la señorita Camila, decidió acercarse al viejo salón de instrumentos, un lugar que rara vez alguien visitaba. De pronto se detuvo. Un sonido distinto, frágil, casi imperceptible, flotaba en el aire. No era el golpeteo típico de algún niño travieso jugando con las teclas. Era otra cosa. Una secuencia de notas torpes, pero cargadas de intención, seguidas de un murmullo, como si alguien intentara cantar sin haberlo hecho nunca antes. Camila abrió la puerta lentamente y se encontró con una escena insólita. Julián, sentado frente al piano desafinado que llevaba años abandonado, con los dedos presionando las teclas con una torpeza delicada. No levantó la vista, no se dio cuenta de su presencia. Estaba completamente absorto en lo que hacía. Sus labios se movían, y de ellos escapaban sonidos inseguros, apenas reconocibles como fragmentos de una melodía. La maestra se llevó la mano al pecho. «Es posible», murmuró en voz baja. Sabía que Julián jamás había hablado frente a nadie, pero lo que escuchaba no era una palabra. Era música, una voz escondida en su interior que empezaba a buscar la salida. Sin hacer ruido, tomó su celular y grabó unos segundos. No quería interrumpir, no quería romper ese instante sagrado. 3. La rutina del pueblo. Mientras tanto, la vida en San Roble seguía su curso con la misma monotonía de siempre. El reloj de la iglesia marcaba las horas exactas. El panadero don Mateo abría a las 6 en punto, y en la plaza los ancianos jugaban dominó bajo la sombra de los olmos. Para los habitantes del pueblo, cada día era un reflejo del anterior, una repetición sin sorpresas. Pero en la casa humilde de la calle Nogal 17, la rutina era diferente. Allí vivían Elena y Julián. Ella trabajaba largas jornadas como costurera para sostener a los dos, cosiendo vestidos que jamás podría comprar. Julián pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, dibujando en libretas gastadas o tocando, con dedos inseguros, las teclas del piano viejo que había pertenecido a su abuelo.
El piano estaba desafinado, con varias notas muertas, pero era el único refugio en el que Julián parecía encontrar paz. Se sentaba frente a él durante horas, repitiendo secuencias de teclas una y otra vez, como si intentara ordenar el mundo a través de esas combinaciones imperfectas. Elena lo observaba desde la puerta, sin atreverse a interrumpirlo. A veces pensaba que aquella música rota era la manera en que su hijo trataba de hablarle. El mentor. La grabación que la maestra Camila había hecho corrió como un secreto bien guardado hasta llegar a los oídos de don Ernesto, un hombre mayor que vivía en las afueras del pueblo. Había sido director de orquesta en la capital, pero tras la muerte de su esposa, decidió retirarse a San Roble buscando silencio. Se decía que ya no dirigía, porque la música le recordaba demasiado a lo que había perdido. Cuando escuchó la grabación en el celular de Camila, permaneció en silencio. La melodía torpe, el murmullo frágil de Julián, golpeó directamente en su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Solo dijo: «Llévame a conocerlo». Al día siguiente, Ernesto apareció en la puerta de la casa de la calle Nogal, con un sombrero en la mano y una carpeta bajo el brazo. Elena, sorprendida, lo recibió con desconfianza. Pero cuando le explicó el motivo de su visita, cuando le dijo que había escuchado la voz de su hijo, algo en el corazón de ella se quebró. No sabía si debía reír o llorar. Nunca imaginó que alguien más podría haber percibido lo que ella intuía desde siempre, que en Julián había un talento escondido. Julián observó al hombre desde la mesa, sin hablar, sin moverse, pero con los ojos abiertos de par en par, como si reconociera algo en él. El despertar de la voz. Las primeras semanas fueron un ejercicio de paciencia. Don Ernesto no lo presionaba, no le exigía palabras ni melodías completas. Simplemente se sentaba a su lado frente al piano, señalaba una tecla y esperaba. Julián la repetía, primero con torpeza, luego con precisión. Después, Ernesto lo animaba a acompañar la nota con un murmullo. Un sonido bajo, casi un suspiro, que con el tiempo fue tomando forma. Cada tarde, Julián se soltaba un poco más. Su voz seguía siendo temblorosa, como si dudara de sí misma, pero poco a poco las notas se alineaban, construyendo frases musicales que dejaban boquiabierto al viejo maestro. Elena, escondida detrás de la puerta, lloraba en silencio. Era la primera vez que escuchaba a su hijo cantar, aunque fuera bajito, aunque fuera solo para ese hombre extraño que parecía haber devuelto la música a su vida. Don Ernesto sabía que estaba frente a algo grande. Julián no solo estaba aprendiendo a cantar, estaba encontrando un puente hacia el mundo. La música se estaba convirtiendo en su voz, en su manera de decir lo que había guardado tantos años. Y aunque el camino apenas comenzaba, en los ojos de Julián brillaba por primera vez una chispa de confianza, el dibujo en la libreta. Una noche lluviosa, cuando el sonido de las gotas golpeaba el techo de lámina de la casa, Elena descubrió algo que le heló el corazón. Sobre la mesa de madera donde Julián solía dibujar, había una hoja distinta. No eran los garabatos de siempre, ni los paisajes sencillos. Esta vez, Julián había dibujado un escenario iluminado con un micrófono en el centro. A un lado, había figuras de personas sentadas en sillas, y en la parte superior de la hoja, con letras torcidas, escribió: «Cantar». Elena se llevó la mano a la boca. Era la primera vez que su hijo expresaba tan claramente un deseo. Guardó el dibujo como un tesoro y al día siguiente se lo mostró a don Ernesto. El viejo maestro lo sostuvo entre sus manos durante largo rato, en silencio. Luego miró a Elena con determinación. Quiere cantar frente a otros. Ya está listo. Ese papel sencillo se convirtió en el mapa de un destino. Julián, el niño del silencio, estaba pidiendo su oportunidad de hablar con la única voz que tenía, la música.
el concierto escolar. El momento perfecto se presentó unas semanas después. La escuela organizaba su tradicional concierto de primavera, donde los estudiantes mostraban lo aprendido. Flautas desafinadas, coros infantiles y pequeños números de teatro. Era un evento sencillo, pero para el pueblo significaba una verdadera celebración. Don Ernesto convenció a la directora de que incluyera a Julián en el programa, aunque sin anunciarlo. «Será una sorpresa», dijo. La directora dudó, temiendo las burlas o un posible fracaso, pero finalmente aceptó. El día del concierto, el gimnasio escolar estaba lleno. Padres, vecinos y niños abarrotaban las bancas. Elena, con el corazón en un puño, apretaba fuerte entre las manos el dibujo que Julián había hecho. Mientras tanto, detrás del escenario, Julián esperaba vestido con una camisa blanca que le quedaba grande. Movía las manos nerviosamente, repitiendo un movimiento rítmico contra sus rodillas. Don Ernesto le colocó una mano en el hombro y le susurró: «Recuerda, hijo, no estás cantando para ellos. Estás cantando para ti». La burla previa. El programa avanzaba como siempre. Los niños pequeños recitaban poemas, otros cantaban canciones infantiles, y los adolescentes tocaban guitarras con entusiasmo más que con talento. El público aplaudía con cortesía. Cuando el presentador anunció al siguiente número, no mencionó un nombre. Solo dijo: «Y ahora, un número especial preparado por nuestra escuela». Cuando Julián apareció en escena, el murmullo comenzó. Algunos estudiantes en la parte trasera se rieron con descaro. «¿Él? ¿Qué va a hacer?», murmuraban. Otros movieron la cabeza, incrédulos. Algunos padres lo observaban con compasión incómoda. Julián se acercó al piano con pasos cortos, manteniendo la mirada baja. El auditorio se llenó de un silencio expectante, mezclado con incredulidad. El eco de las risas apagadas aún flotaba en el aire. Elena, desde la primera fila, sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. La primera canción. Sus dedos tocaron las teclas del viejo piano con suavidad. Al principio, fueron notas inseguras, como si dudaran de su lugar en el mundo. Luego, poco a poco, la melodía cobró forma. Dulce, envolvente, con una sensibilidad que atrapó al público desde el primer instante. Las risas se apagaron por completo. Y entonces Julián abrió la boca. Su voz salió temblorosa como un pájaro que aprende a volar por primera vez, pero cargada de una belleza que nadie esperaba. Era pura, cristalina, llena de emoción. Cada palabra cantada parecía arrancada de lo más profundo de su ser, como si hubiera estado guardada durante años esperando salir. El silencio en el auditorio era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba demasiado fuerte. Algunos comenzaron a llorar en silencio, conmovidos por lo que estaban presenciando. No era solo un niño cantando, era un milagro. Un niño que había vivido en las sombras del silencio, encontrando su voz frente a todos. Cuando terminó la canción, el último acorde flotó en el aire como un suspiro eterno. Hubo un segundo de silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Y luego estallaron los aplausos. Un rugido de emoción llenó el gimnasio. El renacer. Julián permaneció inmóvil, sorprendido por la reacción. Su mirada recorrió el auditorio y por primera vez levantó la vista con seguridad. Allí estaba su madre, llorando y aplaudiendo como nunca. Allí estaba don Ernesto, de pie, con los ojos brillantes, orgulloso como un padre. Y allí estaba todo un pueblo que hasta ese día lo había visto como el niño extraño, rindiéndose ante la fuerza de su voz. El aplauso no fue solo un reconocimiento, fue una disculpa, un abrazo colectivo, un cambio de mirada. Nadie volvió a reírse de Julián después de aquella noche. Al contrario,
Muchos comenzaron a verlo como un ejemplo de coraje y talento. Elena abrazó a su hijo cuando bajó del escenario, temblando aún. «Estoy orgullosa de ti», susurró entre lágrimas. Julián no respondió con palabras. No las necesitaba. Simplemente apoyó la cabeza en el hombro de su madre, mientras el eco de los aplausos seguía resonando en el aire. Don Ernesto sabía que ese era solo el comienzo. Había despertado en Julián una voz que ya nadie podría callar. Y mientras lo observaba, pensó que la música, una vez más, había hecho lo imposible: dar vida donde antes solo había silencio.